A veces la mente no grita, susurra aquello que más temes escuchar. Había días en los que él despertaba con una tensión silenciosa en el pecho, como si una sombra se hubiese sentado allí durante la noche. No era dolor, no era miedo directo. Era una inquietud suave, casi elegante, que se deslizaba entre sus pensamientos sin pedir permiso. Cuando se acercaba a la pantalla, esa sensación crecía, como una vibración interna que no podía ubicar. Parecía estar detrás de sus ojos, o quizá en su respiración. No entendía por qué. Si había estudiado tanto, si conocía cada movimiento del mercado, seguía sintiendo esa espiral que lo apretaba desde adentro. Una ansiedad invisible, sin rostro, un visitante constante. Esa mañana, mientras observaba los gráficos sin realmente verlos, se dio cuenta de algo. No era el mercado lo que lo perturbaba. Era el ruido mental que él mismo alimentaba. La expectativa, el deseo de control, la necesidad de acertar. Pequeñas cadenas que había construido sin notarlo. Y cada vez que intentaba romperlas con fuerza, la ansiedad regresaba aún más fuerte, como si lo vigilara desde un rincón escondido. Cerró los ojos y se dejó caer en ese lugar interno que casi nunca visitaba. No había colores ni formas, solo una especie de eco lejano. Allí aparecieron pensamientos sueltos, pequeñas frases que le hablaban desde dentro. ¿Y si fallas? ¿Y si no eres suficiente? ¿Y si hoy también te pierdes? No eran amenazas, eran dudas, semillas plantadas hace años. Se observó respirando. Sintió como el aire entraba con dificultad y salía con prisa. La ansiedad siempre estaba en lo que todavía no había ocurrido. Era un fantasma del futuro, y él lo perseguía como si fuera real. Ese día decidió entrenar su mente de otra forma. No quería pelear contra la ansiedad. Entendió que pelear es otra forma de alimentarla. Quería aprender a verla, comprenderla, escucharla sin obedecerla. Como quien observa una nube pasar sin intentar detenerla. Abrió los ojos lentamente. El mundo seguía igual, pero algo dentro de él había cambiado una milésima de grado, apenas perceptible. Un comienzo. El inicio de una disciplina que no se basaba en fuerza, sino en presencia, en no dejar que su mente hablara por él. Cuando volvió a mirar la pantalla, no lo hizo buscando resultados, lo hizo buscando silencio. Un silencio que todavía no sabía cómo encontrar, pero que de algún modo empezaba a llamarlo desde el fondo de sí mismo. Al terminar el día, no había logrado grandes avances ni grandes pérdidas, pero por primera vez sintió que había comprendido algo esencial. La ansiedad no era su enemiga, era un mensajero, y un mensajero solo deja de perseguirte cuando finalmente te detienes a escuchar lo que vino a decirte. Y así se fue a dormir con una sensación extraña, como si su mente hubiese girado apenas un poco hacia un camino más claro, aunque todavía lleno de niebla. Una quietud nueva comenzó a formarse, esperando el momento adecuado para revelar su significado. La ansiedad no nace en el mercado, nace en el lugar donde guardas tus silencios no resueltos. Los siguientes días fueron una especie de laboratorio emocional para él. Cada vez que se acercaba a la pantalla, podía sentir como algo dentro de él se tensaba. Pero ahora, en vez de ignorarlo, lo observaba. Se preguntaba de dónde venía esa presión interna, ese deseo de anticiparse a todo. Y comenzó a notar un patrón. No era el miedo a perder, era el miedo a no tener control, a enfrentarse a algo que no podía dominar, que no respondía a sus deseos. El mercado se convertía en un espejo que le devolvía la verdad que evitaba. No sabía convivir con lo incierto. Una mañana, mientras el gráfico avanzaba con movimientos bruscos, sintió cómo su cuerpo quería reaccionar sin permiso. Su mano se acercaba al mouse con una urgencia casi instintiva, como si quisiera escapar de la incomodidad. Pero se detuvo. Cerró la mano en un puño suave y la dejó descansar sobre su pierna. Quería sentir qué ocurría dentro cuando no obedecía el impulso.
Allí, en ese instante suspendido, escuchó algo. No con los oídos, sino con esa parte interna que percibe lo invisible. Era una voz tenue, casi infantil. Si no actúas ahora, todo saldrá mal. Reconoció ese tono. No era ansiedad. Era inseguridad disfrazada de urgencia. Respiró hondo, dejando que ese pensamiento flotara sin resistirlo. Se dio cuenta de que durante años había confundido prisa con intuición, tensión con habilidad, nervios con alerta. Pero ahora podía ver la diferencia. Lo que lo movía no era claridad, era miedo disfrazado de movimiento. Por primera vez en mucho tiempo, decidió no actuar. Se quedó quieto, observando. Y en esa quietud encontró algo que no esperaba. Una sensación de espacio interno, como si hubiese más aire en su mente. No estaba vacío, estaba presente. Durante el resto del día, siguió explorando esa presencia. Cada pensamiento ansioso que surgía lo trataba como si fuera una hoja que cae. No la atrapaba, no la empujaba. Solo la veía descender lentamente hasta desaparecer. Descubrió que la ansiedad perdía fuerza cuando dejaba de argumentar con ella, que el ruido se volvía susurro cuando su atención descansaba, y que en ese descanso podía ver con más claridad lo que antes parecía un caos. Esa noche reflexionó sobre algo esencial. No se trata de entrenar la mente para estar libre de ansiedad. Se trata de entrenarla para no confundirse con ella, para saber que la mente puede producir tormentas, pero también puede aprender a atravesarlas sin convertirse en ellas. Y así, en medio de ese descubrimiento, sintió que una puerta interna se abría lentamente, revelando un camino que antes no sabía que existía. Un camino que prometía una libertad distinta, más profunda, más real. La mente no se domina con fuerza, sino con la suavidad de quien sabe esperar. Comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que su respiración cambiaba cuando dudaba. El calor en sus manos cuando quería apresurarse. La tensión en sus hombros cuando sentía que algo se escapaba de su control. Eran señales que siempre habían estado allí, pero él nunca las había escuchado. Ahora parecían hablarle con una claridad sorprendente. Un día, frente a un movimiento incierto, sintió como su pecho se apretaba. Esa sensación solía impulsarlo a actuar sin pensar, como si hacer algo fuera mejor que no hacer nada. Pero entonces recordó lo que había descubierto. El impulso no era sabiduría. Era un intento desesperado de escapar de la incomodidad. Cerró los ojos y dejó que la incomodidad estuviera presente. No la juzgó, no la evitó. La dejó habitar su cuerpo como una visita temporal. Para su sorpresa, no creció. No lo paralizó. Simplemente estuvo allí y luego comenzó a disiparse, como una niebla que se separa con la luz de la mañana. Ese fue un punto de inflexión para él. Comprendió que la ansiedad no desaparece cuando intentas controlarla. Desaparece cuando aceptas su presencia sin permitir que dirija tus acciones. La mente entrenada no es la que nunca siente ansiedad, sino la que no se arrodilla ante ella. A partir de ese día, cada sesión se convirtió en un entrenamiento de presencia. Observaba sus pensamientos como si fueran personajes que entraban y salían de un escenario interior. Algunos eran ruidosos, otros temerosos, otros impacientes. Pero ninguno tenía poder si él no les otorgaba su atención total. Comenzó a experimentar algo casi nuevo, calma en medio del movimiento. Su mente ya no corría detrás del mercado. Caminar al mismo ritmo interior se volvió posible. Un ritmo más lento, más consciente. Un ritmo que no dependía de lo que veía afuera, sino de lo que construía dentro. La ansiedad aún aparecía, claro. Pero ahora, cuando llegaba, la recibía con un gesto casi amable, como quien abre la puerta a un visitante conocido. No la invitaba a quedarse, pero tampoco la expulsaba. Y en esa actitud, la ansiedad perdía la fuerza que antes lo atrapaba. El mercado dejó de ser un escenario de tensión
y se convirtió en un paisaje donde él elegía cómo caminar. Comprendió que el verdadero entrenamiento mental no es una técnica, sino una forma de relacionarse con uno mismo. Una relación que requiere honestidad, paciencia y una profunda disposición a escuchar lo que siempre había ignorado. Mientras cerraba la sesión ese día, sintió algo extraño. Una sensación de confianza silenciosa, suave, imposible de explicar. Una confianza que no venía de acertar, sino de estar presente sin romperse. Ese fue el inicio de una transformación más profunda que cualquiera que hubiese imaginado. Una transformación que recién comenzaba a revelar su verdadero propósito. Tu mente aprende a estar en paz el día que dejas de forzarla a ser perfecta. Cada mañana se sentía diferente ahora. Antes encendía la pantalla con un nudo en la garganta y pensamientos que se atropellaban unos a otros. Ahora lo hacía con una especie de ritual silencioso. No buscaba predecir nada. Solo buscaba entenderse a sí mismo, porque había descubierto que la ansiedad no venía de afuera. Venía de su relación con lo desconocido. Una tarde, mientras observaba un movimiento errático, sintió una oleada de inquietud. No era intensa, pero sí persistente. Antes, esa sensación lo habría llevado a precipitar decisiones. Pero esta vez, decidió hablar con ella, aunque fuera en silencio. ¿Qué temes realmente?, se preguntó internamente. La respuesta llegó sin palabras, en forma de una sensación clara. Temía decepcionarse a sí mismo. Temía fallar frente a una expectativa interna tan estricta que no dejaba espacio para la humanidad. No era el mercado lo que lo presionaba, era su propia exigencia de ser impecable, de no equivocarse jamás. Ese descubrimiento lo dejó inmóvil durante unos segundos. Nunca lo había visto tan claro. La ansiedad era producto de una imagen de perfección imposible que llevaba cargando desde hacía años. Respiró hondo, dejándose caer en esa revelación. Comprendió que entrenar la mente no era convertirse en alguien invulnerable. Era permitir que su vulnerabilidad existiera sin sentirse débil por ello. La fortaleza real era aceptar sus límites, no esconderlos. Comenzó a practicar un gesto simple. Cuando un pensamiento ansioso surgía, en vez de luchar, colocaba una mano sobre su pecho y respiraba, como si le recordara a su mente que no estaba sola, que no estaba en peligro. Ese gesto, tan pequeño, tenía un efecto profundo. Los traía de vuelta al presente sin esfuerzo. Ese día descubrió algo aún más importante. La ansiedad tenía un patrón. Llegaba cuando él se desconectaba de sí mismo, cuando se comparaba, cuando se exigía, cuando buscaba demostrar algo, cuando olvidaba que su valor no dependía de un resultado. Y entonces, en esa comprensión, surgió una calma distinta. Una calma que no necesitaba que todo estuviera bien para existir. Una calma que podía acompañarlo aún cuando el mercado fuera un torbellino. Al caer la tarde, se sorprendió a sí mismo sonriendo. No porque hubiera tenido un día perfecto, sino porque había tenido un día honesto. Un día consciente. Un día en el que había entrenado su mente no para ganar, sino para estar presente sin romperse. Esa noche, al cerrar los ojos, sintió que algo dentro se alineaba. Como si un engranaje que llevaba años trabado finalmente hubiera encontrado su posición correcta. No sabía qué vendría después, pero por primera vez no necesitaba saberlo. Sabía que estaba aprendiendo a caminar con su mente, no contra ella. Y ese descubrimiento lo cambiaría todo. La ansiedad pierde poder cuando descubres que nunca fue un enemigo, sino una guía hacia lo que debías sanar. Los días se habían vuelto más ligeros. No porque el mercado fuera más amable, sino porque él había aprendido a vivir dentro de sí mismo sin pelear en cada esquina. Ya no se sentaba frente a la pantalla con el corazón acelerado, ni con la respiración entrecortada. Ahora entraba en ese espacio como quien entra en un templo silencioso,
con respeto, con calma, con una atención suave que lo sostenía. Había aprendido a reconocer los primeros ecos de la inquietud. Sabía cuándo la tensión nacía de su cuerpo y cuándo nacía de sus pensamientos. Sabía que la ansiedad era una reacción, no una identidad. Y sobre todo, sabía que podía sentirla sin obedecerla. Ese descubrimiento lo cambió profundamente. Antes, cada día era una batalla. Ahora era un entrenamiento en presencia. Había descubierto que la verdadera fortaleza no se construye resistiendo, sino escuchando. Que la mente se disciplina no con castigo, sino con comprensión. Una tarde, mientras observaba un movimiento que había despertado su antigua inquietud, sintió algo nuevo: silencio. No un silencio externo, sino uno interno, profundo, como si su mente hubiera aprendido a respirar sin correr. Era una calma que no dependía del resultado, de la velocidad ni de la incertidumbre. Era una calma que nacía de aceptar que la vida sucede sin pedir permiso. Ese silencio se convirtió en su mayor riqueza, un espacio interno que podía visitar cuando quisiera, un refugio que siempre había estado allí, pero que nunca había tenido el valor de explorar. A medida que avanzaban los días, esa calma se volvió un hábito, no perfecto, pero real, y descubrió algo esencial. Entrenar la mente es un camino que nunca termina, pero cuyo progreso se siente en los momentos más pequeños. En la forma en que respiras cuando algo te incomoda, en la forma en que eliges no responder a un pensamiento que te invita al caos, en la forma en que decides volver a ti, una y otra vez. Ese era el secreto, volver a sí mismo. Y en ese regreso constante, descubrió su mayor transformación. Ya no necesitaba que el mundo fuera predecible para estar en paz. Había aprendido a ser su propio ancla. Y así, mientras miraba la pantalla con la serenidad de quien se conoce, sintió que algo dentro se cerraba suavemente, como un ciclo que encuentra su final natural. Pero antes de terminar, su mente le ofreció una última pregunta, una que marcaría el inicio de su siguiente viaje. ¿Qué parte de ti es la que realmente busca control cuando la ansiedad aparece? Déjamelo abajo en los comentarios. Quiero leerte. Y escribe también la palabra clave simbólica de este camino: silencio interno. Si este viaje te abrió una puerta interior, continúa caminando. Aún hay senderos que tu mente no ha explorado, lugares donde la disciplina se convierte en identidad. Lo que viene ahora transformará tu forma de enfrentarte a ti mismo. El día que tu disciplina cambia tu trading para siempre,